Bueno, nos reunimos hace un rato atrás con el pastor acá en su oficina, junto a algunos de los líderes de la iglesia, para organizar un poquito el servicio de hoy. Entonces me dijo, bueno, estamos muy contentos, pastor Michael, de que estés acá, después de tanto tiempo, varios años realmente, que no estábamos acá. Y bueno, nosotros, dijo acá en la iglesia, tenemos una política con la gente que viene por primera vez o que vienen a visitarnos después de años, que es el caso tuyo. Me dijo, nosotros normalmente a la gente que viene por primera vez o después de años de haber estado ausente, les damos todo el tiempo que quieren para predicar. Así que me dijo, hoy día usted, doctor, me dijo, tiene chepe libre para hablar y predicar. Me dijo 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, me dijo, hasta las 2, incluso 2 y media, no hay ningún problema. Me dijo, nosotros lo que sí, 1/4 para la 1 nos vamos todos a almorzar. Bueno, así que estoy pendiente ahora. Bueno, quisiera decir muchas cosas esta mañana. Primero, saludarles en nombre de Débora, el mío y el de mis. Como dijo el pastor Michael, nosotros tenemos muchos lazos aquí emocionales con la iglesia, porque por los años 90 ¿no? Estuvimos colaborando. Por ahí los más antiguos se acordarán que partimos con una obra en San Joaquín, la IBM de San Joaquín, el año 90 exactamente, y tuvimos varios años trabajando junto a los Berríos, el matrimonio Berríos, para establecer esa iglesia. Después nos abrimos, quedaron ellos, y bueno, y nosotros volvimos acá. Realmente yo les devolví a Débora porque yo me la había robado. Débora era de acá, era local ella. Así que volvimos y me incorporé con ustedes en esos años. Estoy creo que hablando de 96 por ahí, más o menos. Y estuvimos colaborando varios años con ustedes, sirviendo al Señor, y fueron años maravillosos. Años difíciles, la iglesia pasó por pruebas difíciles en ese tiempo, pero también fue un tiempo hermoso que pudimos compartir. Pero fue así como Dios nos guió al norte. Nos fuimos, si se acuerdan también, es una vez más pero a los antiguos, ¿no? A no decir viejo. Dios nos llamó al norte de Chile y de Santiago, después de haber estado sirviendo por años al Señor. Muchas gracias. Ahí acá, perfecto. Ya. Bueno, esto está en vivo, así que gracias. Espero que no me pasen los micrófonos nomás. Entonces nos fuimos en el año 2002 a la ciudad de Iquique, después de haber estado años ministrando y trabajando acá como misionero con Palabra de Vida y colaborando con ustedes. Dios nos llamó a la ciudad de Iquique. Estuvimos 12 años en Iquique trabajando y Dios nos permitió establecer la iglesia IBM de Iquique, ¿no? Donde hay un pastor chileno ahora que se llama Cristian Alarcón. Y de allá, realmente nosotros pensamos que Iquique iba a ser nuestro paradero final para quedarnos ahí, jubilarnos ahí, ya, morir sirviendo al Señor ahí. Pero Dios abrió puertas y nos llevó entonces para trabajar con los latinos en los Estados Unidos. Entonces de ahí saltamos a la ciudad de Filadelfia. Y nosotros pensamos lo mismo. Yo dije a Débora, ahora sí, le dije a Débora, esta es la vencida. Aquí nos quedamos trabajando con los hermanos y estuvimos con la Iglesia Evangélica Bautista de Filadelfia 7 años y medio pastoreando esa obra, ¿no? Y Dios bendijo mucho el ministerio allí con estos hermanos, la mayoría puertorriqueños, después llegaron muchos dominicanos y teníamos algunos centroamericanos y sudamericanos, pero la mayoría puertorriqueños, o boricuas como se les dice a ellos allá. Y en ese proceso de estar trabajando con ellos, bueno, nuestros hijos, a todo esto, Débora y Johnny, estudiaron. Johnny fue a Palabra de Vida, después fue al Instituto Bíblico Moody en Chicago, se graduó de Ministerios Pastorales y él se fue al estado de Iowa. Una iglesia lo contrató para trabajar allá, que es donde está actualmente. Y nuestra hija estudió educación, estudió para ser maestra y después hizo una maestría, algo así, y ella es profesora de una escuela pública ahora de español allá en este momento en el estado de New Jersey, pero vive en Filadelfia, ¿no? Así que viaja bastante todos los días. Bueno, nosotros estuvimos allí y de allí Dios nos tomó y se nos abrió una puerta para irnos al estado de Iowa, donde estaba nuestro hijo. Y llegamos entonces a trabajar allá hace un poco más de 3 años
en la iglesia de Calvario, ¿no? O Calvary Church, como sería en inglés. Es una iglesia americana que nos invitó a trabajar con ellos, pero que tiene ministerio hispano. Así que nos fuimos, imagínense ustedes, de la ciudad de Filadelfia, de una ciudad grande, a una ciudad pequeña que se llama Muscatine. Muscatine, en el estado de Iowa. Ahí en medio de los choclos, de todos los campos, ¿no? Donde están los guasos gringos, ahí nos llevó el Señor. Muy distinto el contexto, el ambiente, y nos fuimos a trabajar con esta iglesia americana, pero nosotros a cargo de la iglesia hispana que ellos tienen, que tiene alrededor de 100 personas. Y Johnny ya era parte del equipo pastoral ahí. Es una iglesia americana que tiene alrededor de 1000 personas, la iglesia hispana tiene como 100, y hay una iglesia africana también, la mayoría son liberianos, y que tiene más o menos unas 50 personas. Así que es una iglesia relativamente grande, con un equipo de gente que sirve y trabaja, un equipo pastoral, del cual somos parte nosotros, Johnny también, y otros más. Somos alrededor de 10 pastores y como 20 personas más, es decir, como un staff o un grupo de 30 personas que trabajamos en la iglesia, ¿no? Así que bueno, para nosotros fue un cambio muy fuerte ese, y ahí bajo una estructura americana además, ¿no? Pero Dios nos tuvo ahí 1 año y medio, más o menos, y nos pidieron entonces ir a comenzar una iglesia en otra ciudad, ahí cerca, ¿no? Relativamente cerca. Bueno, Débora me dijo, pero no me dijiste tú que acá íbamos a morirnos ahora ya. Y no fue así. Entonces nos tuvimos que armar de fuerza, de ánimo, y Dios nos llevó a trabajar. Seguimos viviendo en Muscatine, ahí tenemos nuestra casa, pero viajamos todos los días aproximadamente, o la mayoría del tiempo de la semana, 40 minutos para llegar a una ciudad que se llama Moline. Y esto está ya en el estado de Illinois, ya no es Iowa. Tenemos que cruzar el río Mississippi cada vez que vamos para allá y llegamos al estado de Illinois, y ahí llegamos a esa ciudad que se llama Moline. Estamos a unas 3 horas y media de Chicago, que pertenece al estado de Illinois, ¿no? Y ahí estamos, y Dios nos llevó para partir con una hora de cero. Yo dije, Débora, nunca hemos empezado una iglesia en los Estados Unidos nosotros, ¿no? No sabíamos lo que era ese desafío. Por ahí Dios nos guió y nos llevó y empezamos. Los primeros domingos que partimos en la tarde, porque en la mañana atendíamos todavía la iglesia en Muscatine, en la tarde nos íbamos para orar y nos reuníamos en un lugar que tiene una organización cristiana. Habíamos 4 o 6 hermanos, a veces venían de Muscatine a ayudarnos, pero había domingos que Débora y yo estábamos solos. Y a veces nos sentíamos dando golpes al aire. Y pasó un tiempo, hasta que Dios nos empezó a dar hermanos y gente. Y de ese lugar Dios nos llevó a otro, y donde estamos actualmente. Y para resumir y terminar la historia, más o menos tenemos 30 personas allí que se reúnen con nosotros cada semana. Ahora, después de estar en un contexto de boricua o de puertorriqueño allá y de dominicano, hoy el 90% son mexicanos. Así que ya no comemos arroz con gandules, comemos tacos y comemos todas esas cosas, mucho picante. El pastor no come picante, entonces ellos están contentos por eso. Y tenemos entonces un contexto de mexicanos, tenemos salvadoreños, hondureños, hemos tenido nicaragüenses, algunos están todavía, otros se han mudado a otras zonas, y es un desafío. Así que les voy a dejar ese pedido de oración, que nos ayuden a orar por esta iglesia. Esta es la iglesia Calvario de Quad Cities. Quad Cities es porque son 4 ciudades alrededor, por eso se le llama ya Quad Cities. Y una de estas Quad Cities es Moline, y ahí estamos. 2 ciudades corresponden a Iowa, 2 ciudades corresponden a Illinois. Nosotros estamos del lado de Illinois, y ahí estamos estableciendo esta iglesia. Y estamos contentos. Hoy día, Johnny, nuestro hijo, va a ir a reemplazarnos, y él va a estar con su familia predicando esta mañana. El próximo domingo, el pastor de la iglesia hispana, porque ahora hay un nuevo pastor en Muscatine hispano, él va a ir, y en 3 domingos más va a ir un pastor también de Muscatine, que es argentino, brasileño, americano, ¿no? Tiene 3 ciudadanías. Y ahí estamos, hermanos queridos, dándole para adelante con Débora. Bueno, Johnny, nuestro hijo, vive a 7 minutos de nosotros. Él conoció a Ashley, su esposa, en el Instituto Bíblico Moody cuando se estaba por graduar. Se conocieron con ella, se enamoraron y se casaron. Y nos han hecho vuelos por primera vez
Nuestro nieto ya tiene 10 meses, Teo se llama él, T-H-E-O, ¿no? En inglés es algo así como Theo, pero es Teo, le decimos nosotros. Y es una bendición de Dios. Los que ya son abuelos saben lo que esto significa. Estamos embobados con ese niño, lo extrañamos mucho, una bendición, Teo. Para nosotros sacó el carácter del papá, parece, de Johnny. Es igualito a Johnny cuando Johnny era bebé también, o chico. Es muy ya hiperactivo, se ve el niño. Pero ahí estamos, ¿no? Con ellos compartiendo. Y Johnny es parte, como dije, del equipo, el pastor de evangelismo de la iglesia americana. Y Dios lo usa predicando, enseñando y también con la música, ¿no? Liderando en algunas oportunidades con la música. Nuestra hija Débora, cuando nos fuimos para Iowa, ella se quedó en Pensilvania. Ella vive en Filadelfia y ahí trabaja, como dije, como profesora hasta el día de hoy. Así que ella nos visita para el verano o para Navidad, periodo como ese, ella normalmente es cuando nos puede ver. Así que eso, y sigue soltera aún, así que oren por un marido para ella. Bueno, he intentado resumirle un poco la vida. Hemos pasado por pruebas de todo tipo. La vida siempre el Señor nos pone bajo circunstancias. Y mi esposa, de muy joven, ¿no? Ha tenido dificultades y situaciones al estómago, problemas de salud de ese tipo. Siempre lidió con dolor y molestias cuando comía algo. Pero tuvo una crisis muy fuerte en octubre pasado que nos llevó a llevarla a una emergencia ya, a un hospital que es muy bueno, por cierto, que está a unos 35 minutos de nuestra casa, en una ciudad que se llama Iowa City. Y esa universidad, ese hospital que tiene una universidad también, fue donde la llevé. Esto fue en octubre pasado. Y con examen y cosas de análisis que le hicieron, se descubrió algo no muy bueno en el estómago. Y ese día tuvimos en esa visita ya la noticia y el preámbulo de una doctora de que algo malo había en el estómago. Y siguieron los exámenes y entonces había algo cancerígeno allí. Y en diciembre, el 3 de diciembre, la operaron, una operación muy grande que tuvo, invasiva, que le extirparon varias cosas, entre su tumor de su estómago, le cortaron parte del intestino, y bueno, otras cosas, le extirparon algo cercano al hígado, en fin, ¿no? Su diagnóstico era un cáncer neuroendocrino y al estómago, y bueno, desde entonces de ahora ha estado convaleciente y ha estado recuperándose. Y fue una prueba difícil, y ha sido una prueba difícil para nosotros, como familia. Porque tú no te esperas que alguien te dé esa noticia, ¿no? Y cuando el doctor le iba a operar a Débora ese 3 de diciembre, una tarde estábamos en el hospital allí, ella en un cuarto donde la estaban preparando, vino el cirujano, el oncólogo, y yo lo miré a los ojos al hombre y le dije una cosa, le dije, mire doctor, yo le voy a pedir una cosa, le dije, haga algo, yo estoy orando por usted, nosotros somos cristianos, le dije, haga algo para que a mi señora me la deje 30 años más. Así que bueno, yo creo que intentó hacer eso porque mi esposa se ha estado recuperando bien, gracias a Dios. Pero bueno, están tratamientos, no con quimio, gracias a Dios, pero probablemente va a necesitar inyecciones de por vida. Nos han hablado de unas hormonas que le van a tener que aplicar y eso se va a determinar en junio, porque ella tiene en junio unas citas médicas con los especialistas, ¿no? Allá y con el médico que lo operó. Así que eso es más o menos en síntesis lo que nosotros estamos viviendo. Ahora yo quiero pensar que donde estamos nosotros ahí en Molín y esa obra nueva que Dios nos está ayudando a empujar va a ser la definitiva, ¿no? Y la última. Pero hoy día yo ya no puedo asegurar nada. Cuando uno sirve al Señor, Dios es el que guía las cosas. Hoy día voy a hablar un poco de la consagración. Y sucede que yo conocí a Cristo a los 14 años. Me convertí al Señor. Mi madre se había convertido antes. Y yo soy el mayor de 4 varones, 4 hermanos. 3 hoy día estamos en el ministerio, ¿no? Y gracias a Dios y a las oraciones de mi mamá. Y cuando yo conocí a Cristo a los 14 años, comencé a desarrollarme y en la iglesia era muy fiel. Pero a los 18 años me empezó a enchuecar un poco, me empecé a distanciar del Señor espiritualmente. Nunca me alejé físicamente de la iglesia,
Y yo era ser una iglesia, yo iba a predicar normalmente sin corbata, ¿no? Soy un poco más moderno, así, el estilo que la iglesia americana tiene ya, que se llama contemporánea, ¿no? Y es nuestro estilo, pero está bien. Pero yo en esos años que yo me convertí, iba de traje y corbata y Biblia, ¿no? Y himnario bautista. Eso era sagrado. Y yo iba a las reuniones martes, jueves, los sábados estaba con los jóvenes, que llegué a ser hasta director de los jóvenes, y los domingos en la iglesia, mañana y tarde, así que imagínense qué buen cristiano que era yo. Y yo iba siempre a la iglesia, pero a los 18, 19 y 20 años me empecé a alejar de Dios espiritualmente. Y vivía una vida doble. Y muchos de la iglesia, incluido mi pastor, que está con el Señor ya, Roberto Gibson, él no sabía la vida que yo llevaba. Pero siempre estuve en la iglesia. Estuve trabajando con los jóvenes en esa condición. Llegué a mis 21 años. Y cuando fui a un campamento a los 22 años, el Señor me confrontó. Y en ese campamento yo dediqué mi vida al Señor. Y entendí lo que era consagrar la vida al Señor. No lo había entendido hasta ese momento. Y esa decisión fue como mi conversión realmente a Cristo. Cambió mi vida para siempre. Y hoy estoy acá, gracias a Dios, y gracias a esa decisión. Consagré mi vida a Cristo. Fue tan convincente eso, que a los pocos meses yo me fui a estudiar a Palabra y Vida en Buenos Aires, Argentina. Estoy hablando del año 1985. Muchos años atrás. Han pasado tantos años. Hoy día ya más de 35 años en el ministerio con Débora. Bueno, la conocí a ella, ¿no? Se la robé en esos años a ustedes. Y Dios nos permitió formar un equipo, ¿no? Una familia. Un matrimonio cristiano. Y hemos servido al Señor con alto y bajo todos estos años. Y sabe, Dios siempre tiene un plan. Y ahí entendí lo importante que era consagrar la vida al Señor. A veces estamos en una iglesia por años y no hemos entendido lo que eso significa. Y hoy día quiero hablarles a ustedes, porque estoy preocupado que se me vayan, acerca de lo siguiente. He titulado este mensaje así: 4 cualidades de un creyente consagrado. 4 cualidades de un creyente consagrado. Así que sin más, vamos a ir al grano, dijo la gallina. Y vamos a ver cuáles son estas 4 cualidades de un creyente consagrado. Me dices tú, pastor, yo soy un creyente, yo acepté a Cristo. Bueno, vamos a ver si reunimos estas condiciones o estas cualidades, ¿no?, que tiene un creyente consagrado al Señor. Vamos a ir inmediatamente a la primera. ¿Sabes cuál es la primera cualidad o característica de un creyente consagrado? Es la siguiente. Voy a usar la C hoy día. Ustedes saben que me gusta usar o aliterar mis mensajes. Número 1. Es un creyente que cuida la unidad de la iglesia. ¿Tú quieres saber si realmente estás consagrado con el Señor? Primer cualidad. Un creyente consagrado cuida la unidad de la iglesia. Y esto se manifiesta en 3 formas. Primero, actuando con amor. Dice primero, yo voy a leer varias citas, así que no se preocupen en seguirme, pueden anotarlas nada más. Primera a Pedro capítulo 1 y verso 22. Dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Estoy acá en Primera Pedro 1, 22. La primera cualidad que tiene un creyente consagrado es que cuida la unidad de la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta esto? Actuando con amor a la gente. Nosotros estamos trabajando allá en los Estados Unidos. Ya se habla de 60 millones de hispanos en ese país. Ahora hay mucha tensión en muchos de ellos por el tema migratorio. Ustedes saben, entró nuevamente el presidente Trump allá. Y esto no, unas restricciones fuertes nuevamente, especialmente contra gente que por razones diversas no ha podido entrar o tener legalmente su documento. Entonces hay una tensión fuerte
en la comunidad hispana, realmente allá. Y sabes que nos damos cuenta de que hay gente que llega allá a los Estados Unidos a vivir el sueño o el supuesto sueño americano y viven una vida muy solitaria. El domingo pasado nos visitó una chica de Nicaragua. Venía ella del estado de Minnesota, nuestro, bien frío por cierto, en invierno, como el nuestro, ¿no? Tuvimos durante nuestro invierno, enero, especialmente febrero, varios días muy fríos y algunos de ellos con 20-22 grados bajo cero. Y esta chica venía de Minnesota y llegó al estado de Iowa y a vivir ahí, y se enteró de nosotros y nos visitó el domingo pasado. Y yo le pregunté si tenía familia y nada. Me dijo, yo estoy hospedándome con un amigo por ahora. No tiene trabajo, no tiene auto, no tiene nada. Y yo te digo, cuando tú ves a una persona así, ¿sabes lo que necesita esa persona? Apoyo y necesita amor. Amor. Allí hay gente que vive en ese país, latinos, por ejemplo, y se sienten solos. Su única familia llega a ser la familia de la fe, la iglesia del Señor. ¿Y dónde la gente va a encontrar amor? Fuera encuentran problemas y dificultades. La iglesia del Señor, como esta, es el lugar donde debería irradiar el amor de Cristo Jesús. Así que una característica de un creyente consagrado es que cuida la unidad de la iglesia, actuando con amor. En segundo lugar, pues es una característica de esto, ¿no? Es que rehúsa, un creyente que cuida la unidad de la iglesia. En segundo lugar, rehúsa la crítica. Rehúsa la crítica. Ahí en Efesios tengo otro pasaje respecto a esto. Y en Efesios capítulo 4 y versículo 29, Pablo dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para sana edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Así que un creyente que cuida la unidad de la iglesia rehúsa la crítica. A veces criticamos y destruimos a personas. Y cuando yo cuido de la unidad de la iglesia, lo que debo evitar es la crítica. Destruir a otros con mi hablar. La lengua, dice Santiago en el capítulo 3, que es indomable, ¿no? Es como un caballo indomable, que no la podemos controlar. Y hay gente que no tiene la capacidad de controlar su hablar, su lengua. La madurez espiritual de una persona cristiana, estoy hablando, se mide por el control de su lengua, entre otras cosas. Una persona que habla y habla y habla y habla de más, no está a la altura de la madurez que Dios espera. Y otra cosa importante respecto al cuidar de la iglesia es que este sigue a los líderes. Dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17 algo muy importante. Ahí en la carta a los Hebreos capítulo 13, perdón, haga pasearse con la Biblia, pero no necesitan hacerlo. Anoten el pasaje si quieren, nada más. Yo se los leo. Dice Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Saben? Los pastores sí a veces también enfrentamos dificultades con nuestra congregación. El pastor Michael lo debe saber muy bien. Y todos los que hemos ministrado, cuando tú has dado personas en tu vida, sirviendo al Señor, sabemos muy bien lo que esto significa. Tratar con personas, con miembros de la iglesia, con dificultades. Empezando esta iglesia, nos llegó una señora con problemas, separada momentáneamente de su marido. Bueno, digo momentáneamente, todavía están separados. Y con unos rollos increíbles, ¿no? Con unos problemas y unas dificultades increíbles. Y nosotros hemos aconsejado a esta señora y hemos hablado con su esposo también. Y ella tomó otro camino, ahora no está con nosotros, decidió ir a otra iglesia. Pero ella no ha tenido cambio ni disposición al oír el consejo que nosotros le hemos sugerido a ella. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que cuando la unidad de la iglesia
de algún modo, como miembros de ella, nos sometemos al liderazgo que Dios ha establecido. Es un creyente consagrado al Señor, tú voluntariamente, en amor, te sometes al liderazgo que Dios ha puesto en tu vida, y ese liderazgo es tu pastor y los líderes que la iglesia tiene. Y eso es parte de nuestra vida espiritual, porque Dios ha establecido una cadena de mando en la vida, y es bueno estar bajo personas que velan por nosotros. Y los pastores tenemos esa responsabilidad. Nosotros con Débora estamos ahora empujando una obra nueva y estamos luchando, ¿no?, para animarles a ellos a entender lo que es el crecimiento espiritual. Entre paréntesis, tuvimos 8 bautismos hace unos meses atrás, ¿no? Nuestros primeros bautismos, y en unos meses más tendremos otros. Ahora ya estamos en primavera, ¿no? Tenemos las estaciones opuestas, así que ustedes están empezando a preparar. No se pongan 2 de 3 ni 5, porque eso es irreal, y menos 10. Una persona y ora. Pero si cada uno de nosotros, ¿no?, trabajáramos por eso, fíjense ustedes tendrían que hacer otro servicio ahora, ¿no? Y con los edificios pequeños como este no hay que preocuparse, porque si la iglesia crece, se hace otro servicio. Hay muchísimas iglesias que hacen eso, ¿no? Tienen reuniones, 2, 3 servicios a veces, depende. E incluso conozco iglesias que empiezan su servicio, su primer servicio el día sábado, y no porque sean sabatistas, ¿no?, sino porque no tienen otra opción. Hacen uno el sábado y 2 servicios, por ejemplo, el domingo. Así que el lugar físico nunca debe ser un problema, pero nunca tenemos que perder de vista la visión. Así que ya estoy hablando de la segunda responsabilidad o cualidad, ¿no?, de un creyente consagrado. Comparte responsabilidades, orando por el crecimiento. Segundo, invitando a otros en la iglesia para que asistan. Eso lo vemos en Lucas 14, 23. No voy a estar leyendo todos los pasajes, se los voy a comentar, pero Lucas 14, 23 dice que había un señor que hizo una fiesta, ¿no?, una comida, y dice que salieron a invitar o invitó a gente y nadie quiso ir, todos se excusaban. ¿Y qué le dijo después a sus siervos? Vayan por los campos, por los caminos, inviten a cualquiera, que vengan a las bodas, a la cena que vamos a preparar. Bueno, la aplicación aquí es esa. Invita a personas para que vengan acá, a la casa de Dios. Ustedes tienen damas, tienen varones, parejas, no me imagino que hacen reuniones de parejas. Son instancias para invitar a una persona a compartir. La gente tiene muchos prejuicios contra los cristianos. Algunos creen que venir a una reunión o a una iglesia un domingo es venir así a estar de rodillas todo el tiempo, ¿no?, o haciendo algo raro. Pero si tú lo invitas a un desayuno de hombre o a una reunión de pareja donde va a haber conversación y van a comer algo rico, ¿no?, y después un tema así ameno, la gente, tú rompes barreras con eso. Y la gente se da cuenta que los cristianos somos normales también y no extraterrestres. Así que invita. ¿Cómo tú vas a compartir la responsabilidad de la iglesia? Orando, invitando y otra cosa, dando una bienvenida cordial a los invitados. Aquí tengo un texto respecto a esto en Romanos 15:7. 15:7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dando una bienvenida cordial a los invitados. En esto me detengo un poquito porque me encanta esto. ¿Sabes? La gente que asiste a una iglesia por primera vez, en su primera visita normalmente, puede ser a cualquier grupo humano, ¿no?, pero vamos a hablar de una iglesia. En su primera visita esa persona decide si vuelve o no. Y no porque el pastor sea tan encachado, ¿cierto?, o venga a los Estados Unidos en este caso, o porque tengan un edificio bonito. No, ¿sabes? La gente normalmente va a volver, ni quizás por el mensaje que el pastor predique ese domingo, sino que van a volver por cómo son tratados. Y hay gente que vuelve a la iglesia y después se involucra y conocen a Cristo en una iglesia por el trato que ellos recibieron. Pero si tú vas a un lugar, te invitan a un cumpleaños, a una fiesta social o algo así, o a una iglesia, y nadie te toma en cuenta porque eres como un ente así volando, ¿no?, y la gente pasa por tu lado y no te dice nada, lo más probable es que tú no vas a querer volver a ese lugar nunca más. ¿Sabes? La iglesia es un lugar muy especial. Y cuando tú muestras el amor de Dios a la gente normalmente va a decir, yo quiero estar ahí, quiero estar allí.
Y por eso es importante esto. Ustedes, no les tengo que hablar mucho ni exhortar mucho de esto porque ustedes lo han hecho por años. Son una iglesia cálida, ¿no? Una iglesia cálida. Fíjense ustedes que lo que ustedes hacen, y veo que lo han mantenido por años y años, ¿no? De todos los sociales, de hacer el cafecito. Ustedes no lo han dejado de hacer. Eso es una política que con Débora hemos tenido. Llegamos a Filadelfia y nos hacía algo así. Y yo le dije a los hermanos y a los diáconos, hermanos, todos los domingos vamos a tener un break. Uno de ellos me dijo, pastor, pero ¿y dónde vamos a sacar presupuesto para eso? Le dije, no se preocupen por eso. Le dije un café o un té y una galletita. Así le dije, una galletita nada más. Bueno, la galletita después se transformaron en otra cosa, porque un mexicano, que era muy generoso, el hermano Roberto, todos los domingos llegaba con un atado de panes, así, unos chocosos largos, ¿sí? Y queso y fiambre. Todos los domingos los pagaba él, no salía de la iglesia eso. Y ahí así que había hermanos encargados y hacían sándwich todos los domingos. Pero ¿sabes qué? Era tan lindo el compartir todos los domingos. Esa iglesia en Filadelfia tiene una infraestructura enorme y en el subterráneo tiene un salón que ya lo quisiera cualquier iglesia, de comedor para eventos especiales y todo eso, con una cocina amplia, bueno, enorme. Y ahí poníamos mesa y toda la congregación, el 80% por lo menos, estaba ahí, pasaban 20, 30 minutos compartiendo, hablando. Y ¿sabes qué bendición eso? Qué bendición. Todos los domingos se hacía. Bueno, nosotros salimos ahora por ahí, el Correo La Bruja nos ha dicho que lo hacen un domingo al mes nada más. Bueno, son decisiones de ellos, ¿no? Los que han quedado ahí, pero ¿sabes qué? Qué importante. Nosotros todos los domingos hacemos un break en nuestra iglesia. Ya a los mexicanos les gusta comer también. ¿Eh? Y ¿sabes qué? Qué bendición es eso. Pero yo les digo a los hermanos, esto es un medio para un fin. El fin no es comer, ¿no? El fin es compartir, conocernos unos con otros. Así que yo todos los domingos, realmente, cuando termino el servicio, les digo, hermano, aquí en esta iglesia hay una prohibición. Pensarán que yo les prohíbo, no sé, los pantalones a las mujeres o cosas así, ¿no? Hay una prohibición, les digo yo, y es irse inmediatamente después del servicio, ¿no? Así que ahí se quedan. Y los invitados que tenemos a veces se quedan. ¿Sabes? Dar la bienvenida cordial a la gente que viene por primera vez. Qué lindo es eso. Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Hoy día lo vimos nosotros, ¿no? Cómo nos recibieron a Débora y a mí. Bueno, vamos a la tercera cualidad, ¿no? ¿Cómo te viene del tiempo? No, ya me pasé, ¿no? Pues no se me vaya. Tercera cualidad de un creyente consagrado. Colabora en el ministerio de la iglesia. Esto es importante. Cuando yo me consagro a Cristo y soy parte de una congregación, ¿saben lo que voy a hacer? Colaborar en el ministerio de la iglesia. ¿Cómo? Usando en primer lugar mis dones espirituales. Dios me ha dado dones y talentos, y esos dones y talentos los pongo al servicio. Anoten este texto, no lo voy a leer, 1 Pedro 4:10, pero Pedro ahí dice que debemos poner nuestros dones al servicio del Señor. Debemos ser buenos administradores, dice ese versículo, de los dones que Dios nos ha dado. Y tú y yo, como creyentes, tenemos dones y talentos y debemos ponerlos al servicio del Señor. ¿Y dónde lo hago eso? En la iglesia local. En la iglesia local. Los que predican, los que enseñan, los que dirigen, los que tocan música, los que hacen distintas labores aquí. Me alegró escuchar al pastor esta mañana de ver que tiene líderes jóvenes ahora, ¿no? Entre ustedes. Los que son líderes ahora eran niños cuando estábamos acá, ¿no es cierto, Débora? En el año 90. Bastián, por ejemplo, era un niño, lo conocimos a sus hermanos, a los mellizos, ¿no? Y hoy día son padres, qué increíble, ¿no? Qué viejo que estamos nosotros. Me sorprende eso. Qué bárbaro. Y fíjense ustedes que cómo cambia la concepción, que a ustedes muchachos se ríen porque les va a pasar lo mismo. Ustedes yo sé que dicen, oh, vino el viejo Hugo a predicar hoy día. Entonces, cuando uno piensa en alguien que ya tiene 60 años, siendo de 25 o 30, tú dices, oh, qué viejo que es. Pero cuando tú tienes 50, a los de 60 los ves jóvenes. ¿Ah? Y cuando tú tienes 60, como ya me pasó a mí, alguien se muere, ¿y a qué edad murió, hermano? No, murió de 70. Oye, que estaba joven todavía. Tiene otra concepción uno en los años, ¿no? A medida que va envejeciendo. Así que los jóvenes hoy día nos ven viejos ustedes, pero cuando tengan 50, se van a acordar de mis palabras. ¿Ah? Bueno,
Estamos en el tercer, ¿no? Cualidad. Colabora en el ministerio de la iglesia usando los dones. Y segundo, preparándose para servir junto al pastor y los líderes. En Efesios 4, 11 y 12, Pablo habla de dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Y cuando yo quiero ser parte de mi iglesia y colaborar con el ministerio de la iglesia, me preparo para servir al Señor junto al pastor. Junto al pastor. ¿Sabe? En este momento que estamos comenzando una obra con mi esposa, no tengo todavía la gente o los varones en condiciones, algunos de ellos preparados suficientemente para asignarle tareas, aún. Pero estamos en eso, estamos trabajando. Y yo sé que si el pastor Michael viaja o sale o por alguna circunstancia como lo habrá hecho, tiene gente entre ustedes a quien puede confiarle tareas. Bueno, en esta oportunidad con mi esposa nos vinimos por 3 semanas y tuve que pedir y hacer una agenda de 3 pastores de afuera para que vayan a predicar. Se dan cuenta qué importante que es tener hombres preparados. Y yo estoy envidioso a mi esposa, porque como pasa en la mayoría de la iglesia, ella tiene más mujeres de los hombres que yo tengo. Y ella sí tiene mujeres que puede confiarles cosas y mujeres muy comprometidas, ¿cierto?, en la iglesia que tenemos. Así que nosotros los hombres a veces vamos atrasito en eso. Pero Dios me va a dar hombres, estamos en eso, hombres fieles que aman al Señor, ¿no?, y que quieran servir junto al pastor. Así que debemos prepararnos para servir junto al pastor. Y una cosita más, desarrollar un corazón de siervo, ¿no? Cuando colaboro en el ministerio de la iglesia, voy a desarrollar un corazón de siervo. Me encanta Filipenses 2.4, hablando de Cristo ahí. Dice Pablo ahí escribiendo en Filipenses 2.4 lo siguiente, hablando de Jesús, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y él va a hablar de Cristo en los próximos versículos, de que Él se entregó, tomó forma humana, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el punto aquí es de que alguien que colabora con la iglesia y el ministerio desarrolla un corazón de siervo. Por eso dice Filipenses 2.4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y quiero terminar con la última cualidad, la número 4, compromete su apoyo en el crecimiento de la iglesia. Compromete su apoyo en el crecimiento de la iglesia. ¿Sabes? Un creyente consagrado que ama al Señor, una de las cosas que procura es que su iglesia crezca. Que su iglesia crezca. Crezca espiritualmente, pero crezca también numéricamente. Todos queremos alcanzar personas para Cristo, ¿no? Y estamos envueltos en una comunidad donde hay tanta necesidad de Dios. Y cuando yo me comprometo en el crecimiento de mi iglesia, ¿qué debo hacer? 3 cositas marqué aquí. Primero, asistir fielmente. Asistir fielmente a la iglesia. Hebreos capítulo 10 y versículo 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el escritor de la carta a los Hebreos. Qué importante es ser constante en la congregación. Nosotros hemos intentado acercar a algunas personas en nuestra nueva iglesia ya, y ¿sabes qué? Le he puesto el cometa Halley, ¿no? Porque vienen cada 3 meses, de repente caen por ahí algunos. Hay gente que no entiende, ¿no?, la importancia de congregarse regularmente y apoyar la iglesia. Si tú eres un creyente consagrado, tú nunca vas a poner en duda la importancia de congregarte. Por el contrario, tú amas tu iglesia y te congregas en ella. A lo menos cada domingo. A lo menos cada domingo. Esa es la voluntad del Señor. Y un creyente consagrado compromete su apoyo al crecimiento de la iglesia asistiendo regularmente. Y yo sé que, me atrevo a decir que casi todos ustedes son de esa clase de creyentes, fieles. Y a nosotros nos consta, ¿no? Algunos de ustedes han sido fieles al Señor por muchos años. Muchos años. ¿Sabes? Dios honra eso. Pero hay muchos creyentes intermitentes de las iglesias. Creyentes que no entienden la importancia de reunirse y congregarse. Allá hay mucha gente que prioriza trabajar el domingo para hacer unos pesos más, ¿no? El sueño americano no es fácil allá, y es verdad, la gente tiene que pagar muchas cosas, ¿no?
Y yo a veces le pregunto, hermano, lo he echado de menos últimamente. Sí, pastor, es que tengo que pagar las biles. Yo al principio no sabía bien lo que eran las biles, ¿no? Las biles, no sé si eran las biles de los malos, eso con B corta, pero después entendí que eran las biles con B larga de bills, que son cuentas. Entonces allá se usa mucho eso de pagar las biles, ¿no? No, pastor, es que tuve que arreglar el rufo. El rufo. Yo al principio decía el rufo, ¿qué es el rufo para esta gente? Y viene de roof, que es el techo. Entonces también se ha hispanizado esa palabra, tengo que arreglar el rufo, que es el techo. Así que no me miren raro si yo le digo, hermano, que tuve un problema en el rufo, ¿cierto? O no pude llegar a tiempo porque andaba buscando un parking. ¿Eh? Se usa mucho eso allá. Bueno, es interesante esas cosas que pasan en ese país. Y lo otro también, un hermano un día me dijo, pastor, ore porque sabe que tengo problemas con el calentón. Yo miré a mi esposa y dije, ¿qué estará diciendo a tu madre? Bueno, el calentón es el calefactor. Yo incluso casi digo, hermano, cámbialo entonces. Pero bueno, era el calefactor. Entonces son cosas a las que uno se tiene que adaptar allá con él. Eso así lo dicen los mexicanos, ¿no? Compromete el apoyo en el crecimiento de la iglesia, asistiendo fielmente. Segundo, viviendo una vida santa para Dios. Dice Pablo en Filipenses 1:27, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo dice en Efesios 5:16, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y un creyente consagrado que compromete su apoyo en el crecimiento de la iglesia, asiste fielmente, vive una vida santa, vive una vida acorde a la vocación o el llamado de Cristo. Y último, algo importante también, diezma o ofrenda regularmente. Eso dice 1 Corintios 16:2, que dice Pablo ahí que apartaban, ¿no? Siempre el primer día de la semana para compartir con la obra del Señor. Las finanzas son parte importante de un creyente consagrado. Y no porque a las iglesias o a los pastores les interese el diezmo, quizás puede haber excepciones, sin duda, pero la parte financiera es parte del compromiso que un creyente tiene con Dios y su iglesia local. Y como todas las cosas, ¿no? Los recursos son necesarios. La iglesia funciona con recursos también. Hay que pagar las cuentas, hay que pagar las biles, no se olviden. Y en la iglesia normalmente se le hace un salario al pastor o a los líderes. Y bueno, hay responsabilidad y compromisos financieros. Y los creyentes somos responsables de eso. Nosotros no creemos en el Evangelio de la prosperidad. Allá hay predicadores en los Estados Unidos bien famosos, algunos en la televisión, que promueven eso, ¿no? Del Evangelio de la prosperidad. ¿Qué significa eso? Que te dice, tú mientras más plata le das a Dios, Dios más rico te va a hacer. Así que hace el chique más grande que puedas hacer. Bueno, eso no es bíblico para nada. Primero, Dios no le promete riqueza a todos los creyentes. Algunos quizás lleguen a hacerlo, otros quizás nunca lo sean. Pero lo que sí Dios te garantiza, de que nunca te va a hacer o te va a dejar faltar nada. David dijo, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios nunca va a dejarte sin lo que tú necesitas. Necesitamos ser responsables financieramente. Y si aún no lo está haciendo, Dios quiere que tú lo hagas. Eso es parte de un creyente consagrado al Señor. Bueno, he intentado resumir 4 cosas. Quiero resumir las 4 cosas nada más. Si tú y yo estamos consagrados al Señor, vamos a hacer estas 4 cosas. Número 1, vamos a cuidar la unidad de la iglesia. Segundo, vamos a compartir la responsabilidad de la iglesia con el pastor y los líderes. Tercero, vamos a colaborar en el ministerio de la iglesia. Y último, vamos a comprometer nuestro apoyo para que la iglesia crezca.
¿Sabes? La iglesia, después de mi familia, ¿no? Mi hogar, mi casa, debería ser lo más importante para mí. Más que mi oficina, mi trabajo, ¿no? Mis amigos, mi iglesia, mi iglesia. Y esta es tu iglesia. Y eso le digo a nuestros hermanos, también nosotros. Esta es tu iglesia. Nosotros nos reunimos lo que era una escuela antes. Hoy día una iglesia americana compró ese edificio, pero nosotros les arrendamos ahí una sala grande, ¿no? Pero ahí es multiuso para nosotros. Ahí hacemos todo, el café, el break, todo lo hacemos ahí, casi todo, con la mayoría de las cosas. Pero ese es nuestro lugar. Y yo tengo puestas 50 sillas ahí, que no hemos logrado llenarlas todavía, en ese salón cada semana. Y yo les digo, si tú amas a Dios, vas a amar tu iglesia. Termino con esto. Tú nunca vas a estar comprometido con la iglesia del Señor si tú no amas a Dios. Si tú amas a Dios, amas lo que Dios ama. Es como tu esposa o tu esposo, ¿no? Si tú amas a tu marido o a tu mujer, te va a importar lo que a ella le importa o a lo que a él le importa. Si no, no. ¿Por qué me habría de importar? También un creyente que no tiene un compromiso con Dios, ¿por qué le habría de importar la iglesia? ¿Por qué le habría de interesar el edificio? ¿Por qué le habría de interesar que se llueva esto y ¿por qué? Pero si tú amas al Señor, te va a interesar decir cómo podemos resolver eso. ¿Cómo puedo ayudar en la obra acá? ¿Cómo puedo suplir esta necesidad en las personas o en la iglesia, en el edificio? Porque tú amas lo que Dios ama. Y el Señor, recuerden, dio su vida por la iglesia. Él ama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Recuerden que la iglesia somos las personas, no el edificio. El edificio no es lo más importante. Cuando comenzamos la iglesia en Iquique, después de deambular por varios lados, llegamos finalmente a arrendar la casa que compró la iglesia con los años. Pero sabes, lo que teníamos nosotros en el patio, que era un patio bastante grande, nos reuníamos ahí con la gente y ahí empezamos a crecer. Era un patio, una base de madera que habíamos hecho ahí improvisadamente en ese tiempo. Y sabes cómo nos protegíamos ahí, como en Iquique casi no llueve, nos protegíamos con una lona, esas mallas kiwi creo que se llaman acá, ¿no? Una malla de esas le pusimos al techo para protegernos del calor y eso, porque los servicios eran a las 11 de la mañana. Y eso era nuestro salón de reunión originalmente. Ahora ellos tienen un templo bien bonito, que Dios nos permitió en esos años poder, construir. Pero ¿sabe? Empezó a llegar gente y la gente venía todas las semanas. Y yo te digo algo, la gente no venía por lo que teníamos, sino por lo que éramos. Y la gente va a llegar a Cristo, no por lo que tú le puedas ofrecer materialmente, sino por lo que tú le puedas ofrecer en su vida espiritual y emocional. Amén. Y eso es lo más importante. Amén. Vamos a orar, Señor. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú nos has salvado, nos has perdonado y por la gracia de Cristo Jesús nos has transformado, Señor. Y nos has dado un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva naturaleza, Señor, espiritual. Y hoy queremos vivir para ti y amarte con todo nuestro corazón. Señor, hemos hablado de la consagración. Señor, si hay alguien que aún no ha dado este paso de consagración, dale la oportunidad de hacerlo. Y de dedicar a ti todo su ser, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Y ayúdanos a amarte a ti, Señor, y a manifestar estas cualidades de un creyente consagrado, donde yo me comprometo contigo, me comprometo con mi iglesia y con mis líderes espirituales. Bendícenos en esta nueva semana, Señor, que ha empezado, y úsanos para tu gloria. Bendice esta iglesia, la Iglesia Bíblica Independiente, una obra que tiene muchos años aquí, ha sido una luz y un testimonio en medio de las tinieblas aquí en San Joaquín. Bendice esta obra, bendice a su pastor, a su esposa, a su familia y a su congregación. Y Señor, oramos por nuestra obra también allá en los Estados Unidos, por la Iglesia Calvario Quad City, San Molín, para que tú la prosperes. Que hoy bendigas al servicio, bendigas a Johnny predicando tu palabra. Gracias te damos, Señor, y danos bendiciones y vuélvenos con bien a nuestros hogares hoy. Te lo rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
Muchas gracias por la oportunidad, pastor, gracias. Que el Señor le bendiga. El miércoles salimos para Iquique, vamos a estar unos días allá en la tierra de campeones, de donde quedó parte de nuestro corazón también. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.